Buenísimo. Muy bien. Leslie, todos los micrófonos son tuyos para que coordines. Perfecto. Bienvenidos todos, ¿eh? A nombre de Gracias. APM, bienvenidos. Leslie Mendoza va a coordinar toda esta sesión que va a exponer Ricardo Velasco con las caras del padre de Máximo Recalcati. Sí. Muchas Diferente gracias. de las manos de la madre, ¿eh? Está interesante. Leslie, todo el micrófono tuyo. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión científica con el nombre de Los rostros del padre en la obra de Máximo Recalcati por el doctor Ricardo Velasco. Espero que esta sesión sea de su agrado, que sea muy fructífera en reflexiones, pensamientos. Les voy a platicar cómo va a ser la dinámica. Yo ahora mismo voy a presentar al doctor Ricardo. Después él dará comienzo a su presentación, la cual conllevará alrededor de 1 hora 15 aproximadamente. Y en el transcurso, si a ustedes se les van apareciendo en la mente reflexiones, ideas, cuestionamientos, les pedimos que lo vayan dejando en el chat para poderlos leer al final de la presentación. Pero también al final de la presentación habrá un espacio para abrir el micrófono a la discusión, si así lo quisieran. Pues bueno, comienzo con la presentación del doctor Ricardo. Ricardo Velasco Rosas es especialista en clínica psicoanalítica por la Universidad Pontífica de Comillas de Madrid. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con un doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental. Es psicoanalista con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, miembro IPA y FEPAL, docente de posgrado y coordinador de los seminarios en psicoanálisis contemporáneo también de la Universidad Intercontinental, director de la colección Espacio Meltzer, autor del libro Senderos del Inconsciente, editado por Paradiso Editores en el 2015, autor del libro El Encuentro Psicoanalítico como Experiencia Estética, también por Editores de Textos Mexicanos en el 2020, y autor del libro Funciones Mentales para un psicoanalista contemporáneo. Este texto está en prensa y también lo editará Paradiso Editores, junto con la WIC, y saldrá en el 2023. Y a propósito del tema de hoy, es padre de Octavio Eugenio. Pues bienvenido, doctor. Un gusto contar con su presencia y con este autor italiano, quien tiene justamente un libro dedicado a desentrañar, ¿no?, la figura del padre, y va a ser muy lindo que usted nos lleve de la mano para conocer qué piensa este autor acerca del padre. Adelante. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a Julio, a la querida APM. Muchas gracias a todos los asistentes por estar acá en esta mañana del mes de junio. Bueno, vamos a abordar el tema del padre y voy a permitirme darles algunas reflexiones sobre este autor apasionante, Máximo Recalcati, del que ahorita les hablaré un poquito antes de empezar propiamente la temática del día de hoy. Y bueno, como ya explicó muy bien Leslie, voy a permitirme exponer las ideas durante más o menos la siguiente hora, y después vamos a tener un bloque aproximadamente de 45-50 minutos para que podamos compartir con ustedes cualquier duda, cualquier comentario, pregunta, lo que les venga a la mente será bienvenido. Muchas gracias, veo muchas caras conocidas y les agradezco mucho estar aquí esta mañana. Entonces, me arranco de una vez y empezamos con el tema. Bueno, Máximo Recalcati, que es el autor de referencia de esta mañana, de esta charla, es un psicoanalista italiano, profesor universitario y también un escritor, especialmente un magnífico ensayista. Él es considerado una de las figuras más relevantes en la actualidad del psicoanálisis, no solo diría italiano, sino a nivel mundial.
Él es un autor de influencia lacaniana, podríamos decir que es un post-lacaniano, pero también es un autor que trabaja mucho la transdisciplina, es decir, que le gusta mucho hacer puentes entre psicoanálisis y otras disciplinas, especialmente la filosofía, la sociología, la ciencia política también, e incluso la teología. Es un hombre con una gran cultura. De hecho, dirige un instituto sobre psicoanálisis aplicado en Italia. Trabaja en varias universidades, entre otras en la Universidad de Pavía. Y bueno, es un autor muy completo que seguramente muchos de ustedes, porque entiendo que hay mucho interés en este autor, pues han escuchado muchas veces hablar de él, sobre todo recientemente, con sus textos sobre el vacío, o sus reflexiones sobre el padre, sus reflexiones sobre la cultura contemporánea. Entonces, algunos de sus textos más importantes que yo sugiero leer, si es que no lo han revisado, pues primero que nada está la trilogía sobre el padre, la madre y el hijo. La del padre se llama El complejo de Telémaco, la de la madre, Las manos de la madre, y la del hijo, El secreto del hijo. Esta trilogía está editada por Anagrama. También les recomiendo mucho su texto Clínica del Vacío, fue el primero en ponerle así a la clínica contemporánea. Es un texto dedicado a los trastornos alimentarios, las adicciones, en fin. Esta es una obra más temprana de él, pero que sigue siendo muy importante. Clínica del Vacío está en editorial Síntesis. También, y más recientemente, les recomiendo mucho El hombre sin inconsciente, que es un texto que editó Paradiso recientemente, donde también es un excelente libro para entender las cuestiones contemporáneas, desde el psicoanálisis lacaniano, la filosofía y también la sociología. Más recientemente hay un ensayo sobre los tabús del mundo. Los tabúes del mundo en realidad es un compendio de sus columnas en el diario La República. Él es columnista en periódico La República, muy reconocido en Italia. Y recientemente acaba de publicar, recién salido del horno, Retén el beso, que son lecciones psicoanalíticas sobre el amor. Esto es del año 2023, entonces, bueno, él sigue produciendo. Hay muchas más obras, solo les doy un panorama general. Encuentran también ensayos hay un ensayo muy lindo sobre Van Gogh y la melancolía, hay un ensayo sobre la enseñanza que se llama La hora de clase. En fin, es un autor muy completo que ha abarcado pues muchas temáticas que vale la pena a ustedes que lo revisen si les gusta sus ideas y sus aportes. Un autor muy cercano al arte también. También tiene un texto sobre un amigo suyo, un escultor. Todo el tiempo está invitado en ferias de arte, ferias de libro, etcétera, etcétera. Y creo que, hasta donde pude entender, hace poco incluso publicó una obra de teatro escrita por él. Entonces ha incursionado pues en las artes. Es un hombre pues bastante interesante, Massimo Recalcati. Me voy a permitir iniciar entonces ya con el tema del padre. Los libros de referencia son El complejo de Telémaco, Padres e hijos en el ocaso del progenitor, editorial Anagrama, o este libro pequeño que se llama ¿Qué queda del padre? La paternidad en la época hipermoderna. Este es editorial Xoroy, una editorial catalana. También voy a hacer algunas citas de otros libros como El hombre sin inconsciente, Los retratos del deseo, que es un libro reciente también publicado en Paradiso, y finalmente algo sobre los tabús del mundo, y por ahí me voy a permitir también ampliarlo con otros autores como Kohut, por ejemplo, que habla también del mito de Telémaco y Ulises. Y bueno, les digo, vamos a iniciar con los primeros puntos. La idea es tocar 5 puntos centrales del tema del padre, que iré desarrollando a lo largo de esta charla. Lo primero que debo decir, y esta es la parte 1, la parte introductoria, ¿qué es el padre? ¿De qué hablamos cuando hablamos del padre? ¿A qué se refiere Recalcati con el resto del padre o el ocaso del padre?
Vamos a hablar un poquito de este término de la evaporación del padre y la situación actual en relación a la figura paterna. Esta es la parte introductoria, después entramos a Edipo y Telémaco y nos seguimos por otros temas. Entonces, lo primero que hay que decir en psicoanálisis es que cuando hablamos de padre, hablamos no solamente del padre real, tal como en kleiniano, cuando se habla del pecho, no se habla de la madre real, sino que se habla de una función. Se trata de una función que puede idealmente iniciar en el padre real, digamos en el padre biológico, pero que no necesariamente se limita a este, ¿no? Esto es importante porque hoy sabemos con las nuevas también constelaciones familiares, las nuevas modalidades de familia, pues evidentemente se hace más evidente que la función paterna es eso, es una función más que decaiga en una figura o en un género en particular. No obstante, vamos a estar hablando, sí, de la figura del padre en el sentido psicoanalítico. Para esto hay que entender, y esto es algo que si no lo dice exactamente Massimo Recalcati, yo lo aporto por mi cuenta, podemos pensar que el espacio mental o la mente, así llamada mente, que es lo que nosotros y los psicoanalistas estudiamos, es un espacio intermedio entre el cuerpo y la cultura. ¿Sí? Permítanme esa definición, tanto sencilla, pero a su vez bastante condensada y compleja, de la mente. La vida mental es eso que sucede entre el cuerpo y la cultura. Recuerden el esquema de Freud, el ello está más ligado al cuerpo, arraigado en el cuerpo, mientras que el superyo está más, digamos, en los límites de la cultura. Teniendo esto en mente, podemos decir que la función paterna es la que cuida los avatares entre el sujeto y la cultura, mientras que la función materna es la que cuida los límites entre sujeto y cuerpo. Esta es una primera definición que quiero poner sobre la mesa para ir pensando las cuestiones del padre. El padre, como función, está ligado a la relación entre el sujeto y la cultura, y por lo tanto su función fundamental es constituir un sujeto ético. O sea, podemos decir prontamente que una buena función paterna construye un sujeto ético en el hijo. Nada más en contraposición, no voy a entrar tanto hoy a función materna, pero podemos pensar que la función materna más bien es el límite entre el sujeto y el cuerpo, y la idea es construir un sujeto estético. ¿Okay? Esto lo dice Christopher Bolas. La madre pone la estética, el padre pone la ética. Bueno, debemos de entender esto en el sentido de la relación entre la cultura y el padre y el cuerpo y la madre. Es decir, que hoy vamos a ver mucho de los avatares de la ética y de la cultura y de nuestra relación con la comunidad, con el otro, porque esa es la ventana que brinda el padre o la función paterna. Ahora, Massimo Recalcati, en todos los libros que ha escrito sobre el padre, que ya les dije al menos son 5, aunque son centralmente 2, tiene una postura muy clara respecto a los tiempos modernos. Él dice que en los tiempos contemporáneos, estos que corren, existe una caída del padre, un ocaso del padre. Esto viene a partir desde que Nietzsche declara la muerte de Dios, es decir, la muerte de los absolutos. Quedamos culturalmente de alguna forma huérfanos de padre, pero en particular ya la cultura capitalista y particularmente neoliberal es la cultura que rechaza el límite a cualquier costo y abraza el goce. Es decir, hay un rechazo natural en la cultura contemporánea a todo lo que sean límites, todo lo que sea misterio, ¿sí? Y desde ahí piensa Massimo que es urgente repensar la función paterna para intentar transitar del ocaso al amanecer del padre. El ocaso, la palabra que se usa en alemán es Untergang, que la utilizó también Nietzsche, y que quiere decir sepultamiento, como cuando Freud habla del sepultamiento del complejo de Edipo. Y en cambio, amanecer sería Übergang, que es el renacer
de la figura paterna. Entonces, de alguna forma, este autor, Massimo Recalcati, lo que va a lo largo de su obra transmitiéndonos es la urgencia de resituar la figura del padre para que no siga cayendo en esta evaporación o en este ocaso o en este rechazo a los límites y a todo lo que da la figura paterna. ¿Ok? Para eso, Massimo hace una comparación histórica reciente, ¿sí? Hace uso de su sapiencia en ciencia política y en historia contemporánea y nos sitúa en 2 años del siglo pasado con una diferencia de 30 años en donde pasó una cosa muy particular en relación al tema del padre. Por un lado está 1938 y por otro lado 1968. 1938, los años elegidos no son casuales, tienen que ver con 2 conferencias de Lacan en distintas épocas. 1938, nosotros si nos situamos más o menos en esa época, estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos en el auge de los nacionalsocialismos, estamos en el auge de los totalitarismos y está por venir lo más terrible que es el Holocausto y todo lo que sabemos que se dio con el nazismo. 1938, Lacan ya para entonces escribía cosas interesantes, aunque era un joven psicoanalista, y al respecto de esa época decía que estábamos viviendo una fase del padre loco o el padre cruel, o sea, el fascismo, se refiere al fascismo, donde hay una tentación totalitaria, donde la castración es extrema y donde lo que hay es un culto al padre primordial. Pura ley sin deseo. Pura ley sin deseo. Podemos decir que Lacan en el 38 ya vio venir todavía lo que iba a hacer unos años después, propiamente la parte más cruenta de los totalitarismos, ¿no? 1938. Después hace una pausa Recalcati y ahora va 1968. Año 68 para todos conocidos, el año de las revoluciones estudiantiles, el anarquismo, podemos decir, donde estamos en una época donde en lugar de haber un padre tiránico o cruel, lo que se quiere precisamente es tirar al padre tiránico y cruel y inicia la era del anarquismo. Aquí ya no hay una tentación totalitarista, sino más bien nihilista, y en lugar de castración extrema hay goce extremo. En lugar de culto al padre primordial hay fetichismo al objeto de consumo. Y acá estamos en la época del puro deseo sin ley. En el 38, pura ley sin deseo. 30 años después, puro deseo sin ley. Obviamente también es la época, los 60s, la época de muchos movimientos importantes que hoy siguen dando auge, como lo es también el feminismo. ¿Ok? De todas formas, estos 2 extremos, tanto el padre cruel como el nihilismo, se tocan en que en las 2 formas el padre necesario, del que vamos a hablar más adelante, está ausente. ¿Sí? Es una terceridad paterna, que no es ni la extrema del totalitarismo, pero tampoco sin padre como en anarquismo, ¿no? La propuesta de Recalcati a esta terceridad paterna le va a llamar el complejo de Telémaco. Vamos a entrar más adelante ahí. Por ahora quedémonos con este paralelismo 38-68, que también Deleuze y Guattari van a decir Edipo y antiedipo, ¿no? La época edípica y la época antiedípico, como es su famoso libro El Antiedipo, justo de los años 60, que es la bandera filosófica
de la filosofía francesa de la época, ¿no? Estamos pues, ya nos vamos a la situación actual, donde dice Recalcati, actualmente hay un rechazo al sujeto del inconsciente, en tanto que somos seres deseantes, es decir, en falta, y en tanto que somos seres hablantes, es decir, seres de metáfora. Dicho de otra manera, hoy en día hay una tendencia a ocultar la falta. El narcisismo es, por ejemplo, una fachada de eso, y hablar desde un modo concreto o fanático y no desde la metáfora. ¿Okay? Dice Recalcati que estamos viviendo una época muy terrible, que le va a llamar que hay una clínica del antiamor, así lo menciona. Esto es después de Clínica del Vacío, Clínica del Antiamor, que después en el libro El hombre sin inconsciente lo va a subrayar más. Dice así Recalcati, hay que advertir el peso específico de esta coincidencia. La evaporación del Padre coincide con la exclusión de las cosas del amor. El vaciamiento, el ocaso, la caída de la función simbólica corresponde a una marginación del discurso amoroso. En efecto, donde triunfa la pulsión de muerte, no hay posibilidad para el amor. ¿Okay? Esto es Recalcati en el libro ¿Qué queda del Padre? Podemos decir entonces con Recalcati que estamos en una época de evaporación del Padre, ese es el término lacaniano. Es decir, hay una pérdida del centro, de la referencia, del ideal, del lazo social. El Padre es el tutor de lo simbólico y el tutor de la falta. Sin Padre, la única posibilidad de regular el goce termina siendo la oferta del síntoma. ¿Sí? O sea, el mismo síntoma va a tomar el lugar de la ausencia del Padre. Es una frase para pensarlo, una frase fuerte, porque además no estamos ahora necesariamente frente a síntomas neuróticos, más bien síntomas más graves, ¿no? ¿Qué queda entonces del Padre? Se pregunta Recalcati. ¿Qué queda de esa función todavía? Queda la posibilidad, dice él, de que alguien encarne y testimonie la posibilidad de una vida que anude ley y deseo. Que el Padre es el testimonio, el Padre que Recalcati proclama como necesario, es aquel que con sus vivencias, con su testimonio, quiero decir, como con su forma de vivir, puede transmitir a los hijos la posibilidad de tener una vida, sí en el deseo, pero también bajo un régimen de ley. Deseo con ley, juntos, no excluidos. Es decir, no más el poder anárquico del goce, el nihilismo, pero tampoco nadie está recordando ni queriendo exhumar al padre amo. No hay nostalgia más por el padre totalitario y por el padre amo, ¿no? Esto es algo que, gracias a estas revoluciones del 68, me parece que ya, salvo en mentes demasiado conservadoras, queda totalmente excluida la posibilidad del retorno al padre amo. Pero tampoco buscamos la evaporación absoluta del Padre, ¿no? Dice Recalcati, aquí lo leo en El hombre sin inconsciente. Lo que queda del Padre es una encarnación posible del nudo que mantiene unido ley y deseo. Una encarnación que puede no estar asociada en lo más mínimo al Padre real, biológico, que puede encontrarse en otras vías, como un libro, un discurso, una amistad, un amor, una política, la comunidad, el arte e incluso un psicoanalista. Bueno, ese es Recalcati en El hombre sin inconsciente. Segundo punto, entro ahora al tema de Edipo y Telémaco, como dos mitos
que utiliza Recalcati para entender las cuestiones del padre. Me voy a ir un poco, es que esto daría para más, no voy a tocar los otros mitos que él propone, Narciso, por ejemplo, para ir concretamente de Edipo a Telémaco y sobre todo que se entienda la idea de Telémaco, porque creo que los psicoanalistas de Edipo tenemos algunas nociones, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir, los psicoanalistas utilizamos los mitos porque, como dice Bion, los mitos son los sueños de los pueblos. Que es una muy bonita definición de mito. El mito es el sueño de un pueblo. Nosotros, sobre todo los psicoanalistas, hemos estudiado mucho el mito edípico, el de Narciso, pero hemos dejado otros que también podrían darnos algunas pistas de la naturaleza humana. Brevemente, en cuanto a Edipo, como mito sobre todo entre padre e hijo, sabemos que es una tragedia que implica una confrontación generacional y que en sí mismo implica la fatalidad, porque la rivalidad mortífera, la rivalidad entre padre e hijo en el mito edípico termina por ser mortífera, ¿sí? En el mito edípico, el padre es un padre castrador y el hijo es un hijo fúrico que no quiere o que pretende, por medio de algún tipo de audacia, salirse de esa castración. Entonces, lo que nos dice Recalcati sobre el mito edípico es que claramente demuestra que la única salida o es el parricidio o es el filicidio en este encuentro entre generaciones. Bueno, importante, esto funcionó y funciona muy bien para las cuestiones neuróticas de la personalidad. Sigue siendo el mito que explica la construcción de la estructura de la estructura neurótica. Ahora, hablemos un poco de otro par, padre e hijo, que es Ulises y Telémaco. ¿Sí? Ulises y Telémaco es el mito que Recalcati trae para tratar de entender las cuestiones contemporáneas entre padres e hijos, ¿sí? La idea es que hay dos momentos que yo quiero retratar de Ulises y Telémaco. El mito es mucho más extenso, ¿no? Uno es cuando Ulises, y este es el que trae Kohut en su famoso ensayo sobre el semicírculo de la salud mental, ¿sí? Recoge para tratar de entender Kohut las cuestiones del amor del padre al hijo, en particular del amor de un padre a un hijo recién nacido o muy pequeño. El diálogo es el siguiente. Ulises, gobernante de Ítaca, con una esposa joven y un bebé, lo era todo menos entusiasta para la guerra. Cuando los delegados de los estados griegos llegaron para evaluar la situación y para forzar a Ulises, o sea, venían a reclutar a Ulises para que fuera a la guerra, Ulises, padre, ¿no? Ulises es el padre, se fingió como enfermo, simulando estar loco. Lo encontraron arando con un buey y un asno juntos, echando sal hacia atrás, como si estuviera sembrando sin mirar. Ulises desconoció a sus visitantes, se hizo pasar por loco. Pero Palámedes sospechó el engaño, tomó al bebé, a Telémaco, al hijo bebé de Ulises, y lo puso delante del arado. Inmediatamente Ulises hizo un giro y trazó un semicírculo con su arado para evitar así que dañaran al hijo. Movimiento que demostró su salud mental y le hizo acabar confesando que había fingido la locura para evitar ir a la guerra de Troya. Bueno, este es el primer movimiento entre Ulises y Telémaco, ¿no? Un padre, primero, que se hace pasar por loco
para no ir a la guerra y quedarse con su familia. Pero bueno, es descubierto y finalmente rompe el engaño al hacer este semicírculo, que ese es lo que, por eso el ensayo de Kohut se llama el semicírculo de la salud mental. Y con eso no matan al bebé y él se va a la guerra, ¿no? Este es un primer momento importante. El segundo momento es el momento que ya trae Recalcati. Aquí ya Telémaco es un joven y el padre, Ulises, sigue en la guerra. Telémaco, dice Recalcati, es el hijo que espera, que aguarda el retorno del padre, que mira al horizonte con esperanza y con porvenir, y que exige al horizonte el regreso del orden de lo simbólico. A diferencia de Edipo, Telémaco no vive al padre como obstáculo, sino como facilitador, nos dice Recalcati, como facilitador. Telémaco anhela que la ley regrese, Edipo aborrece la ley. ¿Sí? Hay un pasaje muy lindo que les leo, ahora es Recalcati ya no es Kohut, donde dice, no hay duda, por lo menos desde mi punto de vista, dice Recalcati, que las jóvenes generaciones de hoy se parecen más a Telémaco que a Edipo. Exigen que algo les llegue de padre, que el padre vuelva del mar. Exigen una ley para devolver un nuevo orden y un nuevo horizonte al mundo. Este es Recalcati. Entonces, la figura de Telémaco no es elegida por azar, o sea, es elegida desde un punto de vista muy importante porque es el hijo que espera el retorno del padre y a su vez Ulises, que es el padre, se presenta siempre como el padre de Telémaco antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Dice Recalcati, él renuncia a la gloria personal y abraza el amor al padre, el amor al hijo. La senda del padre, Ulises, es la de limitar su propio deseo para poder amar al hijo. Este es Recalcati, nuevamente en el complejo de Telémaco. ¿Sí? Dice, Ulises en la Ilíada debe presentarse. Ulises en la Ilíada debe presentarse. No lo hace como rey de Ítaca, sino como padre de Telémaco. ¿Qué significa esto? Se pregunta Recalcati. Significa que decide no presentarse a través de las apariencias del poder, sino solo a partir de su responsabilidad ética, a partir de una responsabilidad que precede toda legitimidad. Ulises es padre de, no es dueño de. Es el nombre del hijo y no el nombre del padre lo que lo define. ¿Sí? Esta es la vuelta de tuerca que Recalcati quiere que entendamos cuando propone que el mito de Telémaco y Ulises es el mito que nos ayudaría a entender las generaciones contemporáneas y lo que necesitan los hijos hoy de los padres, ¿no? Muy importante, nada menos que está proponiendo algo un tanto ambicioso, paralelamente a Edipo, que sabemos que Edipo es un gran referente, una piedra angular de nuestra teoría psicoanalítica. Él está proponiendo una nueva modalidad mitológica para entender los devenires de la estructuración psíquica, que es el complejo de Telémaco. Le llama complejo de Telémaco justamente para que nosotros lo pongamos al menos en el mismo lugar que el complejo de Edipo. Dice por ahí Recalcati en Los tabús del mundo, voy citando diferentes obras. He definido la generación Telémaco, la generación de nuestros hijos.
que ante el declive irreversible de la autoridad simbólica del padre, no viven como los pretendientes ni como Edipo. O sea, no viven la necesidad de la lucha a muerte con el padre, sino la de convertirse en herederos justos, ponerse en movimiento, arriesgar su vida en su propio viaje. Porque ser hijo justo no significa embolsarse el botín de la herencia, sino exponerse a recorrer un propio camino en el mundo. Bueno, este es un tema que voy a tocar en la última parte de la conferencia, que es el tema de la herencia. La herencia psíquica, obviamente, que es la que nos importa a los psicoanalistas. ¿Qué es un hijo legítimo? Es la pregunta que se hace en el último libro Recalcati, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo la pincelada Edipo-Telémaco. Paso al tercer punto, que sería, ¿cuáles entonces las funciones de un padre Ulises, vamos a llamarle, o el padre de Telémaco, que es mejor ser nombrado como el padre de, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones del padre de Telémaco, entendido como una posición que Recalcati está contribuyendo, ¿no? Primer punto, ya lo vimos, una figura en donde se vea posible que se puede llevar una vida donde deseo y ley pueden coexistir. Sí, no es un padre autoritario, pero sí es autoridad. No prohíbe arbitrariamente, regula el deseo, dice Recalcati. Es decir, hay ley de castración, hay función límite, porque esa es la condición del deseo, ¿no? La castración es la condición del deseo, no es su prohibición. Sin castración estamos arrojados al goce de la cosa materna, es decir, al goce del absoluto, al goce del incesto. Entonces, hay que reivindicar la figura de la ley de la castración, pero desde este lugar en donde un padre es simultáneamente regulado por esa misma ley que está proclamando o que está transmitiendo, ¿no? Entonces, yo le diría a esta primera función, unir deseo y ley. Segunda función, custodiar el vacío. Custodiar el vacío. Esto es interesante. ¿Qué dice Recalcati? ¿Por qué custodiar el vacío? Bueno, esto es, sí, sin duda, muy lacaniano, como casi todas sus ideas. El padre es el guardián de lo imposible, del misterio, del no saber. El padre está limitado y es limitante, ¿sí? En ese sentido es custodiador o protector del vacío, ¿no? Custodio del vacío. Quiero decir con esto que el padre aquí se pone en medio de la completud absoluta que se pueda generar entre el sujeto y el mercado, porque aquí lo que Recalcati más que nada denuncia es lo que él llama el discurso del capitalismo, que es el discurso del mercado, la ley del consumo, la ley del mercado, que evidentemente nos vende la idea de que consumamos cada vez más e ilimitadamente y que en cuanto se sienta la menor falta, se vuelva a consumir. En cambio, el padre custodiando el vacío es custodiar el derecho al hijo a sentir la falta y que no pasa nada con la falta, al contrario, la falta estructura, ¿sí? Tercer punto, o tercera función, sería la función de dar la palabra. Tenía que decir esa, evidentemente, ¿no? Como buenos lacanianos, la palabra es muy importante. Bueno, yo diría, obviamente para todo psicoanalista, pero lo que quiero decir con esto es que en la teoría lacaniana el tema del lenguaje es central. El inconsciente está estructurado incluso como un lenguaje.
El padre o la paternidad, dice Recalcati, es el acto de dar la palabra, hacer lenguaje, hacer del lenguaje un acontecimiento. La palabra, entre otras cosas, funda lo democrático, que la palabra circule, que nadie tenga la última palabra. Repitámoslo otra vez. Ya no estamos anhelando al padre que tenía la última palabra, pero sí al padre que la ponga a circular la palabra. Y por así decir, ponga las reglas de esa circulación de la palabra. Nominar, amor por el nombre. Al nombrar, dice Recalcati, al nombrar se desea, porque cuando nombramos algo es porque eso nos falta, ¿sí? La palabra para lo que sirve es para limitar la cosa, ¿sí? El lenguaje intenta nombrar lo indecible, es solo un intento. Por lo tanto, el lenguaje es terceridad, el lenguaje es falta. La palabra, dice Recalcati, es un trauma beneficioso. Qué bonita definición de palabra. La palabra es un trauma beneficioso. La palabra destierra al sujeto del país materno y lo arroja a la cultura. La palabra del padre, pues, brinda el salto, ¿sí?, hacia lo simbólico, hacia la trascendencia, dice Recalcati. La madre da pertenencia, el padre da trascendencia. Somos más de los que vivimos aquí. Somos cultura. Hay un gran otro que nos está conteniendo en esta casa, ¿sí? Hay un gran otro, hay una cultura, hay una nación, hay una política, hay una ética que nos está sosteniendo también, ¿sí? Esta es la idea del padre, en tanto que da la trascendencia y la madre da el arraigo, la pertenencia al hogar, ¿no? Esta es otra figura interesante. La palabra del padre, ¿no? Les leo un cachito. Ahora estoy en los retratos del deseo. Los retratos del deseo, el más reciente libro publicado por Paradiso de Massimo. Dice, el padre es la figura que encarna el deseo como deseo del otro, porque es la palabra del padre la que otorga la posibilidad de ser reconocido como hijo, como ser humano. Tú eres mi hijo es un acto de adopción simbólica que inscribe la vida como humana sobre el fundamento del reconocimiento. La verdad de este reconocimiento, tú eres mi hijo, se realiza asumiendo una responsabilidad ilimitada, sin dominio, sin reservas, cuya significación retroactiva sería yo soy tu padre. ¿Sí? Este es Los retratos del deseo, un libro muy lindo, se los recomiendo también, de Massimo Recalcati, para quienes les guste el tema del deseo y lo quieran estudiar más. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estas funciones paternas. Ya he dicho, unir deseo y ley, custodiar el vacío, dar la palabra. Y una última que es muy ingeniosa, me gusta mucho esta, porque además aquí Recalcati liga función paterna con función psicoanalítica, que es el elogiar el derecho al fracaso. La función paterna y función psicoanalítica como un elogio al derecho del fracasar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Recalcati dice que vivimos en una cultura de máximo rendimiento. Se nos exige, hay una exigencia superyoica de la eficacia a ultranza. Y dice Recalcati, el psicoanálisis y la función paterna van en reverso de esto. De hecho, el psicoanálisis se funda en el derecho a ser humano, errar es de humanos. O como decía el gran poeta T.S. Eliot, para encontrarse hay que perderse. El derecho a perderte
el derecho a fallar, es un derecho que el psicoanalista defiende a ultranza. ¿Por qué digo esto? El sujeto del inconsciente, ¿qué es sino el acto fallido, el equívoco, el desliz, el resto diurno? El sujeto del inconsciente pone acento en estas, entre comillas, fracasos, donde realmente está la pulpa del inconsciente, donde está la sabiduría del sujeto psíquico. Entonces, dice Recalcati que la función paterna debe nutrirse mucho de la función psicoanalítica, en tanto ser cuidadores de este desliz, de este equívoco, e ir en contra, por lo tanto, de esta exigencia aniquiladora del hombre eficaz, del hombre altamente, digamos, eficaz en su trabajo, pero quizá muerto en vida, ¿no? Que es la lógica del capitalismo. Entonces hay una defensa aquí por el derecho al equívoco, a la pausa, al retiro, ¿sí? En fin, interesante esa figura, por lo menos yo no la había escuchado antes. Y por último tenemos el padre donador, donador de la ley, porque se somete a ella, es el padre de la ética, el padre deseante y vital que ama a otros y ama a su trabajo. Lo que dice Recalcati es que es muy importante que el padre transmita el amor o la pasión por lo que sea que haga, por lo que sea que haga. Este es el padre de la donación, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, creo que vamos bien, Leslie. Sí, vamos bien, doctor. Vamos. Tenemos 1 hora. Okay. ¿Va a agregar algo más? Abrimos los micrófonos para el diálogo, las reflexiones. Invitamos a los participantes a dejar en el chat también, si no quieren abrir su micrófono ni el video, a dejar sus comentarios, sus reflexiones. Sí, yo creo que podemos entonces, puedo concluir, me quedan 2 ideas y abrimos los micrófonos. Perfecto, está muy ¿Sí? bien. Mientras Gracias. tanto, bueno, reiterarles, ¿no? Que pueden dejar sus comentarios. Que vayan dejando, sí, en el chat sus comentarios y ya en un momentito abrimos los micrófonos. Voy a dar los últimos 2 puntos. Creo que sí me va a poder dar tiempo. Es uno más breve y otro un poquito más extenso. Ya cierro con esto la exposición. Bueno, voy a poner otro punto, otro apartado, el cuarto apartado, que tiene que ver con una idea que yo entresaco de Recalcati, cuando él compara 2 tipos de padre, que es el padre de Kafka y el padre de Freud. Vamos a llamar a este apartado Hermann versus Jakov. Hermann por Hermann Kafka y Jakov por Jakov Freud, evidentemente. ¿Por qué traigo estas 2 figuras? Además, son 2 hijos, ¿no? Ser padre de Franz Kafka y de Sigmund Freud. Creo que está un poco pesado, ¿no? Pero bueno, es la figura que trae Recalcati. Por comparar otra vez 2 modalidades de paternidad. Hermann Kafka, sabemos, padre severo, despiadado, tiránico, un gigante inaccesible. No te daré el honor de hacerte un rival, diría el padre de Kafka. Nunca serás un Kafka, como está descrito en la carta al padre tan conocida por todos nosotros. Este es el padre, este padre kafkiano es al que se refiere Recalcati con la época del padre totalitario, ¿no? O sea, que no nada más lo pensemos con Hitler, Mussolini y demás personajes nefastos y perversos, ¿no? Sino que
pensémoslo también en las biografías de muchos de los artistas que hemos leído, el padre de Schreber, por ejemplo, por citar algún otro, y tantos otros más, como obviamente también en la clínica de nuestros pacientes podemos ver. Y después aparece el padre de Freud, Jacob, pero particularmente este pasaje descrito en la biografía de Freud, en donde el padre de Freud es molestado por un transeúnte y le grita judío o tal cosa, que se baje de la acera para que no camine en su mismo lugar. Este es un recuerdo de Freud de niño. Y el padre de Freud agacha la cabeza, se baja de la banqueta para dejar pasar a este personaje antisemita. Y este es algo que a Freud le pegó mucho y de alguna forma, pues supongo yo, más de una vez lo intentó elaborar, pensar, plantear qué pasó ahí, por qué esta figura o por qué este momento de mi padre, un padre debilitado, un padre sumiso, un padre humillado, un padre gris. Comparémoslo con Hermann Kafka, un padre de mano dura versus un padre de mano blanda, ¿no? Esta es otra vez las dos versiones que contrasta Recalcati para intentar buscar un padre en medio de eso, ¿no? Una terceridad paterna. Ya la vimos en Ulises, también la pone en Héctor, el de la Odisea, que también es un guerrero que en un momento dado, cuando encuentra a su hijo, después de la guerra, se quita el casco para dejar ver su humanidad. Es una imagen que también trae Recalcati en otro libro. El padre guerrero que se humaniza frente al hijo, descubre su rostro y lo levanta con los brazos a su bebé. Esa sería la modalidad terciaria. Es decir, ni el guerrero, ni el padre inaccesible, hermético, con el casco de guerra, pero tampoco el padre debilitado que se somete o que se humilla o hace sentir humillado al hijo, ¿no? No da la batalla. Dice así Recalcati, qué diferente es el padre que aparece en el gesto de Héctor. Si Héctor se quita el casco para ofrecerle al hijo su lado más humano, si vive la escisión entre coraza y afectividad tierna al hijo, si eleva al hijo al cielo, deseando ser superado por el hijo. ¿Sí? Aquí dice, ¿qué diferencia con el padre de Freud se descubre? El padre de Freud se descubre demasiado humano. Un padre castrado, inerme, que cede al paso altivo del antisemita. En el primer paso, la figura del padre es un ciudadano en defensa de la comunidad, un padre con ideales. ¿Sí? El padre que cuida de la familia y que si se asusta al hijo por exceso de un ideal, se dispone en un acto de ternura a dejarse reconocer como padre humano. Esta es la idea que también, no solo Recalcati, sino ya desde la época de Ferenczi, se habla de la ternura del padre, ¿no? Y esta es la idea con la que termino este penúltimo punto. Hace rato decía Julio de las manos de la madre, bueno, también es las manos del padre, ¿no? ¿Qué figura tenemos de la mano del padre? Es la figura del padre con mano dura, mano castigadora, señaladora, pero también propone Recalcati un padre con mano tierna, mano que abraza, que cobija, que está en varias novelas que él propone como a leer, como la de La carretera de McCarthy, ¿no? Entonces, ni mano blanda ni mano dura, sería esta esta mano tierna, maternalmente tierna y paternalmente tierna, ¿sí?
Bueno, ahora sí voy concluyendo con el último punto. El último punto me llevará 10 minutos, si me permiten su atención, y ya nos lanzamos a las preguntas. Este último punto me parece central también, que es el de la herencia. ¿Ok? ¿Qué es heredar y qué es un hijo legítimo? Se pregunta esto, Recalcati, ¿quién en realidad es el hijo legítimo? ¿Y qué significa heredar desde un punto de vista psíquico? Parte de una frase de Goethe que dice así: lo que has heredado de tus padres, reconquístalo si es que quieres poseerlo. Esta es una cita que, dice Recalcati, utiliza Freud en el esquema del psicoanálisis. Lo que has heredado de tus padres, reconquístalo si quieres poseerlo. ¿Qué quiere decir reconquístalo? Lo que dice Recalcati es que heredar no es nada más recibir pasivamente. Heredar es darle vida a lo heredado, es subjetivar la deuda simbólica, darle una propia voz a la palabra heredada. Es decir, hacer tu propia vida con lo que te dieron y no solo repetir la historia, pero tampoco no querer saber nada de tu historia. Otra vez, dos polaridades. Y estas dos polaridades es interesante porque Recalcati las liga al espectro político. Él dice que hay herederos de derechas y herederos de izquierdas, como subtipos de herederos. Está hablando de ciencia política, pero también está hablando de psicoanálisis. Los herederos de derechas reciben la herencia y repiten con fidelidad. Absorben pasivamente. Son efervescentes de lo nostálgico, los buenos tiempos, lo conservador, evidentemente. La herencia de derechas es una herencia desde la melancolía. Es la infantilización perpetua del que hereda. El que hereda siempre será hijo de. No es alguien propio, con propia voz. Este es el polo de derecha. Y en el polo de izquierda, la herencia de izquierda sería el rechazo de la memoria, la ilusión del autoengendramiento. Yo me creé a mí mismo, no tengo padres. La ingratitud, la libertad sin historia. Es decir, la manía. Creo que la herencia de derechas está ligada a lo conservador, es decir, la melancolía. La melancolía es conservadora. Me quedo con el objeto perdido. Y en la herencia de izquierda sería la manía. Yo me hice a mí mismo. A mí no me digan nada sobre mi historia heredada, mis ancestros, mis padres, mi apellido, etcétera, etcétera. Otra vez dos polos. En medio estaría la herencia de centro, digamos, pues sería la herencia democrática, ¿no? Propiamente. ¿Qué es Telémaco otra vez? Telémaco es el verdadero heredero legítimo, dice Recalcati. No espera con nostalgia, pero sí espera al padre. Emprende un propio viaje, porque Telémaco no se queda en espera, nada más pasiva. Él hace su propio viaje. Porque heredar, dice Recalcati, es poner en riesgo. Telémaco es errante, se pierde para encontrarse. ¿Sí? Bien, termino ya, para no extenderme más, con una última parte de la propuesta de Recalcati sobre el padre, que me gusta mucho, por eso quise terminar con esto, que es, dice Recalcati, que a fin de cuentas, un padre lo que va a heredar son tres aspectos.
Acto, fe y promesa. Acto, fe y promesa. Acto porque puede hacer con su vida, dar un testimonio de que la vida puede llevarse en forma ética, congruente, vital, ¿sí? Pero con el testimonio, con la propia vivencia, no solo con la palabra, que eso es lo que se le recrimina mucho sobre todo a los políticos, que son una suerte de padres bastante fallidos, por cierto, que nomás prometen y no hacen, ¿no? Pero la verdadera figura paterna hace lo que dice. Este es el acto. Segundo, fe. El padre da fe de creer sin reservas en el deseo de su hijo. El hijo del padre con fe es un hijo deseado y deseante. Muy importante darle al hijo, ¿sí?, la esperanza de que crea en él mismo y que lo que sea que vaya a ser quien sea, eso está bien. Eso está bien, ¿sí? Y por último, muy importante, la promesa. ¿Qué se requiere del padre actual? La promesa de que existe un más allá del goce mortífero. ¿Sí? Ante la clínica del antiamor, ante la clínica del exceso y del vacío que estamos viviendo, se necesita un discurso erótico del padre, una apuesta de eros al padre, una apuesta libidinal del padre, la crianza del padre no basada en la prohibición nada más, sino también basada sobre todo en la erótica de la crianza. ¿Sí? La erótica de la crianza. Entonces ya como cita final, nada más leo a Recalcati para que sea él quien cierre esta parte. Dice Recalcati, ¿qué es la promesa? Promesa es que exista otra satisfacción alternativa al goce mortífero. Promesa es que solo si el goce mortífero es rechazado, solo si ese goce que queda a la ley de la castración, habrá acceso a un goce no separado del deseo, y ese goce otro respecto al goce mortífero será un nuevo poder. Bien, muchas gracias. Podemos abrir los micros. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la conferencia porque nos plantea justamente una posibilidad de pensar el malestar en el que el malestar contemporáneo, el malestar de las juventudes contemporáneas, entender, me parece que lo que nos propone Recalcati a partir de sus diversas lecturas, ¿no?, esto de texto transdisciplinario, es que no somos seres aislados, ni solamente nos podemos centrar en lo intrapsíquico, sino que tenemos que considerar que estamos inmersos en un mundo, ¿no? Y el mundo se transforma, se ha transformado a lo largo de las generaciones y entonces necesitamos, para pensar en lo que está sucediendo actualmente, necesitamos conocer la historia, ¿no? O sea, cómo llegamos a este punto. Muchas felicidades, muchas gracias por su generosidad y vamos a dar paso a los comentarios y a quienes ya han pedido la mano para decir el comentario personalmente. Muy bien, pues tenemos muchas felicitaciones, comentarios acerca de lo interesante que ha sido la charla. Por ejemplo, María Figueroa nos dice mucho para reflexionar, muy interesante. Lucas Salazar nos comenta si esta conferencia que nos ha compartido la pueden leer en algún espacio. Doctor, ¿se la pueden compartir? ¿La podemos compartir? Yolanda nos comenta, muy interesante las ideas planteadas. Pregunto, ¿sería entonces las llamadas generaciones de cristal quienes carecen de este padre necesario? ¿Usted piensa que lo buscan o estarían en posición de rechazarlo y tender al goce en la actualidad? Santiago Ortega nos dice, gran exposición, muchas gracias y felicidades, y también nos pide la palabra para participar.
El doctor Juan Vives nos dice, felicidades Ricardo, me gustaría hacer un comentario. Tere Canarizo, felicidades Ricardo, gracias por la conferencia. Gracias, muchas gracias, felicitaciones. Excelente ponencia de riquísimo valor. Liliana Hernández nos dice, concuerdo con la necesidad de replantear el psicoanálisis con otros mitos donde aparecen nuevos rostros, Tiresias, Telémaco, incluso reconocer la otra parte de la historia de tremendos personajes. Por ejemplo, no olvidemos que su padre Layo, en la corte de Pélope, se enamoró de Crisipo, muchacho de belleza deslumbrante, pero como éste no le hacía caso, acabó violándolo y entonces el príncipe se suicidó para pensarse los diversos rostros del padre. Tenemos acá otro comentario donde nos dicen, ¿nos podría comentar cómo está afectando esta falla paterna en el goce adolescente actual? ¿Dónde pueden encontrar el libro donde se mencionan las ideas acerca de los tipos de herencia? No sé si hasta acá quisiera hacer algún comentario, responder a las preguntas, doctor, Sí, en lo que sí, van viendo más. sí, gracias, Leslie. Para también darle sobre todo voz a quienes quieran participar directamente, por ahí anda Juan Vives, Santiago, varios han pedido la voz, nada más que el texto, porque esto no es un texto, o sea, son mis notas las que expuse, pero sí se va a quedar grabada esta conferencia y pues más adelante se va a poder pues tener seguramente accesible para todos, ¿no? Entonces, bueno, preferiría que empezáramos a hacer el diálogo con la gente que está levantando la mano directamente, Leslie. Ok, está muy bien. Entonces le damos la palabra al doctor Juan. Permitir. Hola Ricardo. Bueno, antes que nada, Hola, Juan. mil felicidades. Me parece una charla muy aleccionadora, muy interesante. Creo que has desglosado muy bien las ideas de Recalcati. Hay una cosa que yo quiero comentar contigo y preguntarte al mismo tiempo. Sabemos que la doctrina freudiana se basó esencialmente en la figura del padre. Freud tenía mucha bronca, mucho problema con la figura de la madre. En estricto sentido, pudo escribir sobre feminismo, sobre feminidad, perdón, hasta después de la muerte de su madre. Incluso llegó a decir la barbaridad de que la primera identificación del ser humano es con su padre, lo cual es una barbaridad, como digo. Hubo que esperar a que llegara Melanie Klein primero para hablar de la madre interna y después Winnicott para hablar de la madre externa también. Hay algo que te quiero preguntar porque daría la impresión, obviamente Lacan es un seguidor muy a la letra de Freud y para él el padre es la figura totalmente central, como tú lo acabas de poner, aunque Recalcati está trayéndonos ese otro lado amable y absolutamente necesario del padre. Pero hablando de que eh, parecería haber una cosa tajante en el sentido de que la madre es la naturaleza y el padre es la cultura. Con el padre se adquiere el lenguaje y entonces el lenguaje nos arroja a la cultura. Creo que así lo dijiste tú. O bueno, no sé si así lo dice Recalcati directamente. Sin embargo, a mí me surge una duda porque en el lenguaje popular, creo que de todas las culturas, se habla de lengua materna. Es decir, la lengua se aprende con la madre. Lejos de ser el padre el que nos inserta en el orden simbólico, la madre es la que en realidad nos enseña el lenguaje y por lo tanto la posibilidad de pensar verbalmente. ¿Sí? ¿Por qué está tan satanizado este concepto? ¿Por qué tanto madre igual a naturaleza como si la madre fuera muda o sin capacidad de simbolizar? Es una pregunta que yo me hago y te hago, Ricardo, no sé qué piensas
después de tu lectura de Recalcati. Te felicito muchísimo. Gracias, Juan. Sí, está buenísimo lo que mencionas. Yo también tengo esa impresión, digamos, existe esa, no sé si llamarlo propiamente de prejuicio, pero sí esa tendencia un tanto polarizada, ¿verdad? A poner las cosas en formas muy binarias o muy extremas, como esto que dices, como que la madre no tiene nada que ver con la cultura y el padre a su vez no tendría que ver con la natura. Me parece que justo los modelos como los de Recalcati intentan hacer un modelo un poquito más equilibrado, más democrático, más híbrido. Primero que nada, partiendo de la idea de que estamos hablando de funciones y no de las personas ni de los géneros en sí, ¿no? Es decir, puede haber momentos maternos de un padre y momentos paternos de una madre. O sea, creo que la tendencia hoy es justamente a crear modelos incluyentes, se dice ahora, terciarios, híbridos, como le queramos llamar, para paliar esta idea que todavía seguimos batallando con ella, ¿sí? Cuando quise hablar sobre todo de la ternura del padre y la mano del padre como la mano que acaricia y no nada más la mano que somete o golpea, ni tampoco la no mano, que sería el padre ausente, es una forma en donde quiero transmitir esta idea que tú pones para equilibrar más la balanza hacia este lugar, más de encuentro entre ambas funciones. Y bueno, Recalcati tiene un libro central sobre lo materno, no lo abordé ahora porque pues no era el tema, pero creo que también logra un ajuste de cuentas, tanto del discurso freudiano y del lacaniano, que a veces sí es leído como demasiado paternalista, si no es que hasta diríamos de patriarcado, ¿no? Que es justa una de las luchas contemporáneas, no es lo mismo, digamos, la lucha contra el patriarcado que estar en contra de la función paterna. Son cosas enteramente diferentes, pero me parece muy importante que autores como Recalcati, que tiene el tomo 1, Las manos de la madre, el tomo 2, El complejo de Telémaco, más o menos pone las cosas en balanza, más o menos pone las cosas un poquito más equilibradas, ¿no? Eso es lo que podría decir Juan. Gracias. Bien. ¿Quiere que podamos responder esta pregunta que nos hicieron al inicio, doctor? No sé si quiere que la vuelva a leer. Sí, ¿cuál es? Sobre si lo que usted plantea tiene que ver o explica un poco el tema de las llamadas generaciones de cristal, si hay como esa tendencia hacia el goce. Actualmente los adolescentes tienden más hacia el goce. Está esa pregunta. Sí, bueno, creo que intenté que más o menos quedara claro que sí, sobre todo frente a así llamada evaporación del padre o la disminución de la función paterna como un malestar contemporáneo general, pues sí conlleva a una cultura del goce, porque el goce, pues precisamente es el placer de lo mortífero. El goce, a diferencia del deseo, el goce no está regulado, el goce es infinito y desde ahí la falta de límites conllevará obviamente una sociedad más de goce que de deseo, ¿sí? No sé exactamente a qué se refieran con generaciones de cristal, si por ahí la persona que lo pregunta puede decirme para yo poder contestar, pero creo que va en el mismo sentido, tal vez, como que generaciones de cristal se referirá a algo que tendría que explicarnos ella, ¿no? Muy bien. Sí. Tenemos Anomi Martínez, nos dice: felicidades Ricardo, muy interesante. Una pregunta, se habla del amor de madre como incondicional y el amor de padre como condicional. ¿Qué nos puede
decir al respecto? Bueno, es muy en el sentido de lo que Juan también nos acaba muy amablemente de comentar. Creo que son prejuicios o ideas que hay que ir repensando. Yo creo que ambos amores son incondicionales, ¿no? Esta es otra cosa que hay que replantear desde la figura paterna, porque el tema hoy es la figura paterna, pero yo pienso que es tan incondicional como el otro, ¿no? Como el materno, ¿sí? Me parece que esta es otra línea, por ejemplo, porque la paternidad desde el psicoanálisis contemporáneo se está replanteando, no solo con Recalcati. También, por ejemplo, André Green ha hecho aportes importantes sobre lo paterno, cuando habla de la función terciaria o la terceridad. Y una de las cosas que queda claro con Green es que el padre está desde el origen de la vida psíquica. Y esto replantea la idea de que, porque existía la idea, creo que ni siquiera desde Freud, es una mala lectura, de que el padre aparece hasta casi que el Edipo y antes no hay nada por ahí, ¿no? O sea, no me parece una lectura justa de Freud, ni mucho menos de los padres. Los padres están desde el origen de la vida psíquica, nada más que su forma de presentarse y sus funciones son diferenciadas de lo materno. Entonces, me parece que también yo por incondicional pienso que es lo que acabo de leer, de dar fe, de dar testimonio, de dar palabra, pues todo eso es de origen incondicional, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante verlo de esa manera, ¿no? A propósito de lo que se preguntaba de la lengua materna, la lengua paterna, bueno, me parece que se refiere, bueno, Lacan tiene este concepto de la langue, la lengua, que quiere decir el idioma materno que precede a la estructura del lenguaje como lo conocemos. Por supuesto que el origen es la lengua materna, pero esto tiene que ver con no tanto las estructuras lingüísticas, gramaticales y toda la estructuración de un lenguaje propiamente dicho, sino que tiene que ver con la comunicación preverbal, lo sensorial, lo comunicacional a ese sentido, lo que Bolas llama lo transformacional, es un tipo de lengua. Y eso es 100% materno, ¿sí? O sea que la madre, por supuesto, que da un tipo de lenguaje, pero los autores le han querido llamar diferente. Me gusta más la propuesta de Christopher Bolas, que le llama lo transformacional, ¿sí? Por Bien. ejemplo, el arrullo materno puede no tener ni siquiera letra, es pura voz. Ese es un buen ejemplo de la lengua. Ujú. Ujú. O el sostener, ¿no? Cargar a un bebé, mecerlo, todo esto. Toda esa ambientación, Ujú, eso es parte de criarte en una lengua. Ujú. ujú, ujú. Tenemos a María Elena. Excelente, Ricardo, magnífica exposición, sobresaliente. Es tan importante pensar el padre en sus funciones y su lugar en la mente. Creo que esto tiene que ver con lo que menciona, ¿no? A lo mejor el protagonismo, perdón, que ha tenido a lo largo de los escritos psicoanalíticos la madre, pensándose que el padre no está, ¿no? Pero no es así como lo menciona. Hay varios autores que han en diferentes épocas puesto el acento en mirar cuáles han sido las funciones y ahora viene una propuesta, como dentro de muchas otras propuestas. Adriana Cejudo nos dice, será muy interesante estudiar cómo se va a modificar la clínica ante la función del padre, con un padre más presente y generoso, como está ocurriendo en la actualidad, versus ese padre ausente del pasado. De acuerdo. Hay algunas manos levantadas, Leslie. Ok. Lo que pasa, permítame tantito. Ahí voy. ¿Puedes verlas en tu pantalla? Bueno, está Adriana Podemos hacer orden. Adriana Dávila, Ericel y Matías. Matías. Venga. Adelante. Adelante. Bueno, voy yo, ¿sí? Sí. Sí, Adriana. Te felicito muchísimo, Ricardo. Me encantó. Es un tema que hemos de repente platicado tú y yo en otras situaciones. Y me hiciste pensar en
En términos, cuando hablaste con Juan Vives acerca de la función paterna, que puede ser ejercida por la mamá o por el papá, que no necesariamente tiene que ser el padre. Alguna vez mencionaste algo que me gustaría, que creo que tiene que ver con esto, con que ser padre es una posición, más bien, y ejercida por el padre o por la madre, pues. ¿Qué piensas de eso? Sí, es una posición, es una actitud, es una función, ¿no? Porque tenemos que pensar en las familias homoparentales, por ejemplo. Exacto. Ya hoy en día, como he dicho hace rato, el tipo de familias son tan diversas que eso nos da, para el psicoanálisis, una vez más nos da, yo diría, la razón de que nosotros no hablamos de las cosas en concreto, nosotros hablamos de símbolos, funciones, no personas en concreto, ni siquiera géneros, estamos hablando de actitudes, funciones, formas de estar, formas de ser. Entonces tendríamos que hablar de las madres solteras, tendríamos que hablar de las familias homoparentales, las familias reconstituidas, en donde pueda haber un padre. Es decir, hay muchas formas de esto. Definitivamente sí, sí, Adriana, estoy contigo. Sé que lo hemos hablado más de una vez. Sí. Incluso, bueno, pues obviamente para nuestra causa, pues la figura del psicoanálisis y del psicoanalista, como una figura, como lo que leí en una de las citas, ¿no? Un psicoanalista, un tutor, Un un maestro. maestro, Sí. ajá, puede cumplir con alguna de estas funciones. Evidentemente, el ideal siempre sería que fuera el progenitor, pero bueno, no siempre se da por muy diversas causas, ¿no? Claro. Dice por ahí, Recalcati por ahí tiene una cita muy linda, creo que cita a François Dolto, donde dice que tener un hijo, o sea, ser padre biológico es lo más fácil del mundo, basta unos segundos, ¿no? Lo complicado es criar, ¿no? Criar a un hijo. Esa es la cuestión. A ver si por aquí más adelante la encuentro. La cita es muy linda. Está una nota al pie de página por ahí de Recalcati, pero sí, Adriana, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. Sí, También en los temas de adopción, ¿no? También ahí deben entrar todo esto. Sí. Sí. sí, así Ok. es. Gracias, Ricardo. A ti, gracias. Gracias. Erisel, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Aricel. Eh, ¿Qué tal? Un gusto, Ricardo, nuevamente escucharte y compartir un momento aquí contigo. Muy interesante esto que nos compartes. Fíjate que estaba pensando cuando hablas de los dos momentos del 38 y del 68, cómo de repente creo que en la clínica, cuando el paciente habla, regularmente pienso que sí está como en esta búsqueda de Telemaco, ¿no? Sí como que busca ese padre, como que lo noto más ahí, pero de repente cuando vamos afuera, en la masa, ahorita que habías tocado incluso rosado el tema de los políticos, ¿no? Quien se posiciona en un lugar, no solamente en lo político, sino un jefe, alguien que toma un lugar ahí de mando, pareciera que está más en esta parte de la ley sin deseo, ¿no? O sea, como que yo quiero someter a lo que yo quiero decir, lo que yo quiero, lo que yo demando de los demás, y parece que no se quiere escuchar a los demás, a los otros, ¿no? A los que están por abajo de él o de ella. Pero también cuando formamos parte de la masa estamos muy en lo anárquico, ¿no? Pareciera que ahí, sobre todo en México, la sociedad mexicana, no queremos que nos sometan, ¿no? Que nos digan cómo hacer las cosas, ¿no? Y definitivamente como que queremos gozar sin medida, pues, ¿no? Entonces, de repente, socialmente creo que noto esta problemática, ¿no? O sea, de repente como que realmente estamos como viviendo, como tres padres a la vez hasta cierto punto, y a eso quiero llegar, ¿no? Y no sé qué piensas al respecto, ¿no? Cuando formamos parte de la masa somos anárquicos, cuando tenemos una posición
de mando, queremos ser como ese padre autoritario, ¿no? Pero cuando estamos solos y sumidos en la clínica con nuestro sufrimiento, buscamos, ¿no? Como Telémaco, ese padre, ¿no? Como más democrático, como lo comentabas, ¿no? De repente pensaba en esos momentos que tú planteaste. Eso es lo que quería comentar, Ricardo, no sé si tengas algún comentario al respecto. Muchas gracias por la conferencia. Gracias, Ericel, gusto verte. Sí, bueno, creo que volviendo a las ideas centrales hoy planteadas, es como el padre ideal, el padre justo, el padre ético sería fundamentalmente un padre congruente en cualquiera de las funciones que le toque realizar, ¿no? De nada serviría que fuera de un modo en el trabajo y de otro modo en la casa y de otro modo con su liderazgo, etcétera, ¿no? O sea, yo lo que creo que Recalcati, y no solo él, pienso en Christopher Bolas, que además es un autor que también ha incursionado en hacer puentes entre ciencia política y psicoanálisis. Sí, Christopher Bolas hoy habla mucho de democracia mental, que creo que es la clave de las cosas, cómo ser más incluyente, cómo ser, darle voz, esto de circular la voz en cualquier espacio que tú, en donde tú estés a cargo, sea como padre, sea como profesionista, etcétera. Pues esa es un poco la idea de lo que se busca en estos modelos, ni totalmente autoritaristas, ni tampoco nihilistas, ¿no? O sea, claro que estoy hablando de algo como ideal, que hay que intentar rozar o acercarse en la medida de lo posible y en la medida de también el trabajo interno, ¿no? No, pero que tarda 2 horas, Márquez, y no se seca. Los invitamos a cerrar su micrófono, por favor. Sí, ya. Pienso en cuando Freud habló de la imposibilidad, de los 3 oficios imposibles, educar, gobernar y psicoanalizar, ¿no? Como los tres oficios más difíciles de llevar a cabo, pero difícil no quiere decir imposible. Y creo que con estos modelos hay que democratizar la enseñanza, hay que democratizar obviamente la política y la crianza y el psicoanálisis, ¿no? Esto que dice Ericel de que cuando uno es analista sí le sale a uno la parte empática o la parte, qué sé yo, contenedora, pues más valdría que saliera sobre todo en tus relaciones más íntimas, si no sería algo totalmente incongruente y absurdo, ¿no? Bien, creo que por ahí Matías, ¿verdad? ¿Falta? Matías. Adelante, Matías. Hola, a mí me surge más que una duda, quizás también como para tratar de unirlo, a propósito de la paternidad, que Recalcati en el libro que queda del padre, precisamente justo en el capítulo de unir el deseo a la ley, plantea insistentemente la idea de que tiene que aparecer la ley también. Y creo que no tiene que ser una ley, llamémoslo cercana al fascismo, donde la ley se acata, sino que la posibilidad de que la ley se anuda el deseo. Esto también lo mencionan tabúes del mundo, como que no puede existir la posibilidad de la ley sin que aparezca también el deseo. O sea, como que la ley y el deseo están anudadas sí o sí. Tienen un anudamiento casi que obligatorio. Entonces, a propósito de eso, encuentro muy interesante cuando menciona la idea del fracaso, de que para ser psicoanalista hay que amar el fracaso. Y creo que es algo importante rescatar también un poquito tratando de hacerse cargo de lo que se mencionó en el chat, como de respecto a las generaciones de cristal. Creo que la generación de cristal también ha caído en que la paternidad se reduce al goce del hijo o a que el hijo no pueda fracasar, como la idea de que no existe posibilidad al fracaso. Entonces creo que igual es importante entender la lógica de la paternidad, una paternidad que enseña a desear y que también esté anudada a la ley. Y asimismo creo que es muy importante el libro El secreto del hijo, de Recalcati también, como a propósito de la figura de Abraham y dame un segundo que siempre se me olvida exactamente el nombre de ambas figuras, pero es Abraham y no sé si alguien me puede ayudar.
Isaac, de Isaac y Abraham, perdón. Y precisamente es muy importante también esa función que se cumple, el rechazar, o sea, como el entender que el hijo no es una propiedad privada. Y a propósito de justo lo que se estaba mencionando antes, creo que es fundamental entenderlo como en posiciones de jefatura, etcétera, entender y perder la condición de que el ser humano es una propiedad privada de quien ocupe o esté operando en la función de la ley o o la del padre, que podemos decir que están muy cercanas, sino decir que es lo mismo. Como, por no decir que es lo mismo, son muy cercanas la función del padre y de la ley. Y la ley precisamente tiene que ser algo que posibilite el deseo. Y yo creo que eso como que a mi parecer es muy rescatable en la teoría de Recalcati, como anudar el deseo a la ley, que no sea una ley que prohíba el deseo, sino que lo posibilite. Porque si se prohíbe el deseo, lo único que va a aparecer es goce. Y yo creo que el problema en la época actual es que solo hay goce y no hay una posibilidad al fracaso. Pero eso. Bien, bien, estoy de acuerdo contigo. Ya no te veo. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto en esto de que el padre, bueno, lo dije varias veces, pero hay que subrayarlo otra vez. La figura paterna ideal anuda deseo y ley, justo para evitar el goce. Eso es muy importante. Y el padre mismo está acatado a esa misma ley que está transmitiendo, porque él también está acatado a una ley, de otra forma sería un padre amo, ¿sí? Esto es muy importante. Y ahora se entiende mejor lo de las generaciones de cristal, ya con lo que explica Matías, ¿no? Entonces, que también me parece como muy importante esto de permitir que el hijo se equivoque, fracase, se caiga, tenga estos equívocos, estos errores, como parte de la constitución del ser humano. O sea, es algo que me parece de lo más lamentable que hay hoy en día, esta cultura de la extrema eficacia y del alto rendimiento, incluso en pequeñitos que los ponen a hacer cosas que ni siquiera van con su desarrollo, digamos, de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, esto me parece como central también, esto que dice Matías, y es verdad, faltó de mencionar el libro El secreto del hijo. Bueno, lo mencioné al inicio, que es la tercera parte de la trilogía familiar Padre, Madre, Hijo. Bueno, así se llama. El secreto del hijo es un buen libro que hay que también por ahí revisar de Recalcati, ¿no? Listo. ¿Quién más? Está Julio, ya por ahí, Pati. Gracias. Felicidades, Ricardo, obviamente. Aquí yo hablando como baby boomer, ¿no? Que es la generación que me toca, ¿no? Siempre los baby boomers estamos también signados por la curiosidad, ¿no? Que dicen, entre otras cosas. Fíjate que hay una cuestión interesante, esto de los mitos, que da mucho para explicar y para llevar al psicoanálisis y al quehacer psicoanalítico. Nosotros nos hemos quedado con el mito de Edipo, con que siempre el acertijo es cuál es el animal que camina con 4 patas, 2 patas y 3 patas en la vejez, etcétera, etcétera, y dice Edipo el hombre. Hay otras cosas, yo me puse a estudiar otras cosas que tienen que ver con el mito de Edipo. Y hay un nuevo, no nuevo pues, sino que se señala otro, que es otro acertijo que hace la esfinge de Edipo. ¿Cómo se da este acertijo? En primer lugar, por ahí ya mencionaban de Layo, que tiene una actuación homosexual. También dicen que tiene con Equidna una hija y que es hija bastarda de él, la esfinge, ¿sí? Entonces la esfinge le dice a Edipo, son como 2 hermanos, uno engendra al primero y el otro engendra al segundo. Me tienes que decir el enigma. Entonces Edipo, días antes, se encuentra a Layo, se pelean y lo mata en un pleito de carruajes por ceder el paso, ¿sí? Después se ve en un sueño, cuando va a amanecer, que entra un filón de luz y dice, va a amanecer, y entonces dice Edipo, ¿qué hace la contestación del enigma? Es el día y la noche. El primero da origen al segundo y el segundo da origen al tercero. Si nosotros esto también lo traspolamos, aquí tengo una traspolación de lo que da de trabajar de esto del mito ahora sí, lo binario, ¿no? Está de moda, ¿no? Uno diría, ahí está el complejo de Edipo y el complejo de Telemaco.
uno da origen al primero y el primero da origen al segundo y así. Y nos pasa también con la transferencia y con la contratransferencia. Pasa con muchas cosas, ¿no? Son como dos hermanos, ¿sí? Ahora, es lo que da la función del mito, ¿sí? Que el mito con los orígenes se puede trabajar mucho, porque el mito es como tú iniciaste esta plática hoy, ¿no? Es el sueño de los pueblos. No, yo diría que también es la fantasía de nosotros. Y es donde el mito nos ayuda mucho a entender nuestro quehacer psicoanalítico. Cada sesión es un mito. Cada sesión que tenemos con un paciente es un mito. Y hay un poco con lo que decía este chavo Matías, el deseo. Hay una definición que a mí se me hizo bellísima de John Berger. John Berger es un cuate que escribió mucho sobre ese famoso libro sobre los modos de ver, de cómo antes el marketing era con la pintura, con otras cosas del óleo, ¿no? Y no como estamos en la época de hoy. Y da una definición del deseo bellísima que dice, el deseo es un intercambio de escondites. ¿Sí? Entonces se me hizo magnífico. Y bueno, podemos platicar más de esto, no quiero robar más tiempo, pero sí hay mucho de esto del mito de Edipo, que nos hemos ido a lo clásico, pero hay muchas cosas más, ¿no? Te felicito, Ricardo, un abrazo. No, gracias a ti, Julio. Gracias a ti por siempre tus aportes tan pertinentes y tan interesantes, ¿no? O sea, no conocía en absoluto este pasaje del mito edípico, me parece bellísimo, el día y la noche, ¿sí? Cómo uno crea al otro y el otro crea a uno, la luz y la sombra, ¿no? Yo pensaba que es justo lo que Recalcati todo el tiempo está jugando. Hace rato hablaba del sepultamiento versus el amanecer, ¿no? El ocultamiento, Untergang, Übergang. Si no hubiese habido un periodo oscuro de un padre totalitarista, no hubiera venido un periodo anárquico, necesario, una revolución, una contrarrevolución frente a esa situación. Es decir, toda situación extrema conlleva, en consecuencia, el péndulo de la siguiente situación extrema, y esto va a dar origen a esta terceridad. O sea, creo que de lo que se trata acá es de la oscilación para no quedarnos en los binarios y entender los procesos terciarios que son las soluciones frente a estas polaridades, ¿no? Y me gusta mucho pensarlo, bueno, entre el día y la noche, ¿qué sucede? Pues la vida, sucede el resto del día, que es propiamente el día, ¿no? Entonces creo que la propuesta es que entre Edipo y Antiedipo está Telémaco al centro, como una propuesta terciaria que tiene que ver con, gracias a que hubo esa oscilación cultural súper necesaria, porque Recalcati en más de una vez elogia y defiende todo el movimiento que se dio en los 60s, estudiantil, el feminismo, cualquier movimiento de la época, inclusive el Antiedipo de Deleuze, que aunque fue cruento y fue una crítica también al psicoanálisis clásico, finalmente puso las cosas en balanza para pensarlas en otro sitio, ¿sí? Y eso sería entre el ocaso del fascismo y el amanecer del anarquismo. En medio está precisamente la respuesta, ¿no? Las terceridades. Fíjate qué interesante, Ricardo, porque esto yo lo saqué. Es un trabajo que yo tengo de esto, luego te lo paso, de esto del mito y de esta cuestión, pero lo saco de un cuadro que Freud tenía de Edipo y la Esfinge. Luego te paso ese trabajo, ahí viene todo eso, que será interesante, ¿no? Sí. Bueno, bien, gracias. Gracias. Tenemos una participación más de Patricia Díaz. Adelante, Pati. Gracias, muchas gracias por la charla. Me encantó, la verdad, muchas gracias. Y me hizo recordar un libro que leí hace tiempo de un sociólogo, Roger Bartra, donde hace un estudio sociológico del mexicano, comparándolo con el ajolote. No sé si todo el mundo tiene el ajolote en mente, que es un animalito que realmente nunca llega a la adultez y se queda, digamos, infante adolescente toda su vida y así muere. Es un estudio muy interesante y me hizo pensar mucho, Ricardo, todo lo que dices, pensando cómo este padre ajolote, digamos, mexicano, ¿no? Que es un padre ausente realmente, pero no es un padre ausente como Ulises que se fue a la guerra por un motivo,
no es un padre al que se puede esperar, sino es un padre ausente porque se fue al goce, ¿no? En México, por ejemplo, pienso, el problema del alcoholismo paterno es tremendo y prácticamente las madres se hacen cargo de los hijos. Hay un padre ausente. Me dejaste pensando mucho cómo, y me quedo, digamos, compungida, porque digo, a ver, ¿cómo se puede hacer la función de padre siendo un ajolote? ¿Cómo se le puede sacar algo a algo que no lo tiene? No sé si me explico. Y esto me parece como desolador, desconsolador. Digo, maravilloso las funciones paternas, pero ¿cómo poder un padre infantil, inmaduro, que tampoco recibió esas funciones, no tuvo esas funciones paternas, cómo poder transmitirla al hijo? Sí, no sé qué me puedes comentar al respecto y si fui clara. Sí, sí, fuiste muy clara, fuiste muy clara. No conozco tanto el trabajo de Bartra. Sí había oído de su texto sobre el ajolote y también algún otro, o no sé si es el mismo, sobre la melancolía en el mexicano, que parece que es donde él también apunta mucho sus estudios antropológicos o sociológicos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo pienso que lo importante... ¿Nos escucha? ¿A mí me escuchan? Sí, ok, yo sigo porque como que Patti perdió su señal. Yo pienso que el gran tema de el padre, este padre, digamos, disminuido, que me recuerda un poco a lo que dije de Jacob Freud, padre disminuido, podemos decir padre ausente, padre débil, infantil. Pues el gran asunto, como bien dijo Patti en su intervención, es que tampoco tuvo un padre, es decir, que no podemos pedirle a alguien que ejerza algo que no vivió. Me parece que otra vez el psicoanálisis es, para mí, la respuesta de las cosas, ¿no? Creo que lo central aquí sería que alguien con estas características, alcoholismo o depresión o cualquier otra cosa que se le pueda achacar a una persona, puede ser un hombre o una mujer, da igual, que también no hay que caer como en generalizaciones, ¿no? Que todos los padres mexicanos son alcohólicos y ausentes, pero sí me parece importante que una persona alcohólica, ausente y tal vez melancólica, pues lo primero que requiere para ser padre es tener un propio padre. Si no, no hay manera. Y creo que ahí es donde, por lo menos el psicoanálisis podría ofrecer algún tipo de apoyo, algún tipo de respuesta para que se pueda ejercer estas funciones. A mí me parece que, a diferencia de Bartra u otros autores que estudian la mexicanidad desde la melancolía o desde la ausencia, creo que en el caso de Recalcati, más bien está en una siguiente revisión generacional y yo creo que él más bien tiene una lectura bastante esperanzadora de la posibilidad de hacer función paterna, como ya dijimos, por muchos agentes. Hay muchos agentes que pueden hacer la función paterna. Lo que creo que es el acento de Recalcati en sus libros es que los hijos están esperando eso. Los hijos están expectantes, deseantes del retorno de ese padre, no del ajolote, ¿no? Está claro que ahí no, pero del padre que puede ser cualquier otra apertura deseante vital que puede estar tocando la puerta para quien quiera verlo, ¿no? Me parece que eso es lo importante, ¿no? Esta lectura más nostálgica, sino más bien una lectura más esperanzadora de que ahí están los agentes culturales, personales, que pueden hacerse terceridad y pueden hacer función paterna. Entre otras, un psicoanalista. Entre otras, la cultura, el arte, la pasión, muchas cosas que pueden salir. Porque quien se queda añorando al ajolote también es una codependiente melancólica. Entonces, no funciona ninguno de los dos trazos, ¿no? Me parece que es importante que alguno de los que están creando se salga de ese escenario y se vaya al escenario terciario. Muchas gracias. Gracias. Sí. Doctor, estamos llegando casi al cierre de
de la sesión. Tenemos una participante más, Leonora Bien. Méndez, y quizás si nos diera tiempo podemos comentar 2 preguntas que nos hacen en el chat y pues Ok, estaríamos... y con eso cerramos. Sale. Ujú. Adelante, Leonora. Leonora. Gracias. Buenos días a todos, Ricardo. De veras, bellísima tu conferencia. Ese paralelismo que estamos viviendo hoy, donde tú nos traes un escritor europeo a una reflexión hoy aquí en América Latina, donde estamos un poco muy ausentes de ese continente viejo y nosotros somos un continente nuevo, llamémoslo todavía, aún así. Sin esa ley del padre como la han vivido allá en Europa, donde ellos sí han vivido un fascismo, una autoridad, y los padres no huyen, los padres son muy presentes en Europa, no huyen de la paternidad como lo que es de pronto aquí en América Latina más vivido. Siempre yo como latinoamericana me hago esa pregunta, ¿hijos de quién somos en América Latina? ¿Hijos de quién? Esta reflexión me acompaña a mí siempre, tanto en materno y paterno, preciso, ¿no? No solamente la función de madre o padre, sino la figura de contención, la figura del dique, de la presencia, de la formación. También me deja muchísimo, con todavía más ganas de psicoanálisis, de formación, de seguir escarbando en rescatar la mitología. Yo creo que para el psicoanálisis es muy importante rescatar estas bases mitológicas que también vienen del continente viejo. Ahorita tenemos cosas aquí, pero casi toda la mayoría de la mitología viene de allí. Entonces es rescatar cómo también culturalmente nos afecta. En esa manera, en esa línea. Yo estaba leyendo esta semana, por caso, encontré el mito de Ícaro. No sé si lo conocen, si no lo conocen, búsquenlo, es hermoso, porque es lo que podríamos asociar con nuestra juventud de cristal hoy en día, ¿no? Son chicos que quieren volar tan lejos, tan alto, sin ley, sin represión, que se queman con el sol, como le pasó a Ícaro. Y el padre le dice, no vueles tan alto, porque el sol y el calor del sol te va a quemar. Entonces, me parece bellísima tu exposición, me deja todavía con muchísimo más amor al psicoanálisis y a volver a rescatar estas bases de la mitología. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Leonora. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. O sea, bueno, se escuchaba un poquito de eco, Leonora, pero sí se entendió centralmente lo que decías. Y sí, o sea, yo también rescato, como Leonora, rescato de esta postura de Recalcati todos los diálogos con otras disciplinas que hace, mitología, política, arte, literatura. Ya no dio tiempo, pero hay algunos escritos sobre el cine de Clint Eastwood y la paternidad, ¿no? Como en El Gran Torino, por ejemplo. Él menciona mucho cine, literatura, referente a la figura del padre, y con eso va construyendo sus ideas. No solo se nutre del psicoanálisis. Yo creo que su pensamiento es bastante universal, no lo categoría estrictamente como europeo, aunque sí él es un italiano, pero me parece que es bastante ya universal. Sus fuentes son múltiples y yo creo que lo que él plantea es bastante cercano a nuestra realidad, aunque sí, la realidad latinoamericana tendrá sus especificidades, pero tampoco creo que en Italia no tengan estos problemas de la ausencia paterna, por ejemplo. Me parece que hoy en día ya podríamos hacer como más, digamos, más encuentro. Por lo menos Recalcati no me parece un autor en absoluto lejano a nuestras realidades. Tal vez autores, no sé, alemanes, anglosajones, quizás sí un poco más, pero no es el caso de Recalcati, quizá también por ser latino, italiano, latino, pero bueno, esa es mi posición, ¿no? Bien, entonces... Bien. Doctor, ¿cree que tengamos tiempo para condensar 2 preguntas o ya vamos Las condensamos y cerramos. Sale. Una de ellas es de Tere Canalizo, que nos habla que hay de estos padres psicópatas entregados justamente a esta parte del goce, qué tipo de hijos van a tener. Y en el caso de los padres ausentes, por
migrar a otros lugares, ¿no? ¿Qué función tiene, por ejemplo, las llamadas telefónicas de estos padres? O incluso hay padres que se van y ni siquiera llamada telefónica, ¿no? O sea, en esos dos casos en particular, si algo quisiera comentar. Bien, sí, gracias, Tere. Bueno, respecto al padre psicopático, ¿qué podemos decir? Pues es algo, yo creo que de lo más lamentable que pueda vivir cualquier hijo, cualquier persona criada por alguien psicopático, pues podemos esperar pues cosas muy, muy lamentables, ¿no? Como un psiquismo muy, muy endeble, un traumatismo muy severo, sobre todo una desesperanza, creo, porque un padre perverso, psicopático, sobre todo lo que transmite es que no hay límites y no hay ninguna esperanza en nada que le apunte a lo vital. Fundamentalmente lo que elogia es la destrucción, el caos y el goce, ¿no? Creo que es la peor figura que pueda haber como posible figura paterna, el padre así llamado psicopático o perverso, ¿no? Definitivamente un cuadro muy, 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 muy negativo. En cuanto a las migraciones, sí, creo que es algo que hay que seguir. Ese es un gran tema de la actualidad y creo que el psicoanálisis tiene un pendiente todavía con el psicoanálisis de la migración. Realmente creo que todavía hay mucho por escribir, hay muy pocos estudios serios al respecto, pero sí creo que recuerdo haber leído otra vez en Recalcati para seguir con él y no perderlo hasta el final. Tiene un pasaje donde él habla de algún caso clínico donde un padre migra y la importancia, parece que es una migración, digamos, que tuvo que ser así, una migración forzada, y la importancia aquí de cómo la madre transmite esa salida del padre de casa y qué lo llevó a migrar, ¿no? Me parece que eso es algo que Recalcati plantea muy en el sentido lacaniano, porque él dice que el discurso materno y del discurso materno va a depender en primera instancia cómo se entienda la ausencia paterna. Recalcati tiene algunos pasajes sobre la ausencia paterna donde dice que hay ausencias paternas necesarias y hay ausencias paternas definitivamente traumáticas y nada afortunadas, ¿no? Pero la clave está en la causa de la ausencia y en el discurso de la madre en torno a esa ausencia paterna, que son cosas bien diferentes, ¿no? Se va a transmitir desde otro lugar esa ausencia y también eso es importante, ¿no? Ese discurso, esa figura. Entonces, bueno, pero definitivamente es un tema todavía muy, muy, muy en pañales, el tema de migración y psicoanálisis, que hay que seguir pensando. Gracias, Tere. Pues, muchas gracias a todos. Sé que hay comentarios que quedaron pendientes por leer. Así pasa en estos momentos. No nos alcanza el tiempo. Y antes de cerrar, queremos hacerles una invitación de un grupo de estudio que abrirá el doctor Ricardo Velasco, justamente de la obra de Massimo Recalcati. Este seminario será online y dará comienzo en agosto del 2023. Si ustedes están interesados, pueden enviar un correo hablando de su intención al siguiente correo del doctor. Es velasco.r.ricardo@gmail.com. Les voy a dejar en el chat la invitación, el correo, por si ustedes están interesados en esta actividad. No sé si quiera comentar algo más, doctor. Nada más que agradecerles a todos los presentes, agradecerle especialmente a Julio, a Leslie por la coordinación, muchas gracias, a la APM, y bueno, pues muchas gracias y gracias por estar hoy con nosotros esta mañana. Esperemos vernos pronto en otra actividad científica. Esta es su casa, bienvenidos Ricardo, bienvenidos todos. Nos vemos pronto. Leslie. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitados a las siguientes Gracias, hasta luego. Buenísimo, hasta luego. Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Gracias.